Muy buenas tardes, mis hermanitos. Bueno, Dios los bendiga a todos. Pues les mando un saludo y vamos a continuar con la serie de Pedro. Vamos a pasar al versículo 12 del capítulo 1. Verá, a ver qué nos tiene el Señor para hoy. Nos dice así: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por los que os predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, aquí tenemos este texto, ¿verdad? Aquí está. Entonces, esta parte es la continuación de lo que pasó con los profetas en el pasado, que empezaron a indagar, y entonces dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les reveló que no era para ellos. Y aquí está, y aquí continuamos, ¿sí? Ellos escudriñaron qué tiempo y qué persona les indicaba el Espíritu Cristo, y aquí en este versículo vemos que hay una respuesta. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que no han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pues estamos viendo que el Evangelio era un tema en el pasado tabú, que no conocía a nadie, era un secreto, era un misterio, ¿verdad? Y estos grandes hombres del pasado, estos profetas, que tenían una gran comunicación de Dios, ellos indagaban y se les explica que no para ellos, sino para nosotros. Entonces nosotros somos esta generación, desde el día de Pentecostés hasta el momento en que Dios levanta a su pueblo, somos una generación privilegiada. Para empezar, las personas que predicaron el Evangelio, que predican el Evangelio y que predicarán el Evangelio, tenemos acá un tema. Nadie puede predicar el Evangelio en su pureza si no es por obra del Espíritu Santo. O sea que una persona que tome la palabra de Dios para predicarla tiene que tener un nuevo nacimiento, tiene que haber pasado por ese nuevo nacimiento, tiene que ser redimido, tiene que ser justificado por la sangre de Cristo, para que se le pueda otorgar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pueda traer esa revelación. Por eso hay tantas iglesias, por eso se ha proliferado tanto el cristianismo y tantas iglesias por todos lados. En una localidad hay miles de iglesias. Hay miles de iglesias. Cosa que en aquella época la iglesia primitiva en cada localidad tenía una iglesia, porque estaban buscando la unidad, ¿verdad? No el partidismo, la unidad. Estaban buscando la unidad. Entonces, definitivamente que era importante esto. Entonces vemos que es el Espíritu Santo el que envía el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo, ya lo vimos en días pasados, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios. Y sabemos que estos tres elementos son el Dios mismo, porque Dios es espíritu, no tiene un espíritu, es espíritu, ¿sí? Entonces, acá hay una cosa muy importante, mis hermanos, el valor, la valoración que le damos nosotros al Evangelio. Yo quiero que sepan, el Evangelio en sí es la palabra evangelión y significa una buena noticia. Una buena noticia, un buen mensaje. Entonces, el Evangelio siempre va a estar en sus tres fases, así como la salvación. La salvación tiene tres fases, ¿verdad? La salvación tiene tres fases. Tiene la justificación, la santificación y la glorificación, ¿verdad? En la justificación nos salva de la culpa del pecado, de la muerte. En la santificación nos salva del poder del pecado sobre nosotros. O sea, el pecado ya no se va a enseñorear. Y en la glorificación nos salva de la presencia del pecado. ¿Ok?
Pero el evangelio también, hay el evangelio que justifica, el evangelio que santifica y el evangelio que glorifica. El evangelio y la salvación van juntas. Cuando se habla de evangelio tiene que haber determinado ineludiblemente una salvación. Y esa salvación tiene que estar por la prédica del evangelio. Y la prédica del evangelio tiene que estar, tiene que ser traída y avalada precisamente por una persona que ha nacido de nuevo y que ha pasado por la curva del aprendizaje, porque Dios es claro que ninguna persona se haga maestro o instructor antes de tiempo. La persona tiene que llegar a alcanzar toda la capacitación que Dios le tiene que dar. Una vez que Dios le dé esa capacidad, esa persona ya va a ser apta para poder presentar el evangelio, presentar la palabra, ¿sí? Entonces, ahorita el cristianismo no tiene poder, porque realmente hay muy pocas personas nacidas de nuevo predicando el evangelio. Porque cuando las personas predican el evangelio, ¿verdad?, y son nacidas de nuevo, todas tienen que coincidir porque es el mismo autor el que está trayendo la información. Pero cuando empiezan a haber diferentes interpretaciones de la palabra, acá hay varios espíritus que están interactuando. Y obviamente están saliendo todos los espíritus que no sea espíritu de Cristo, espíritu de Dios, van a traer mensajes que van a contradecir la verdad. Y van a encontrar un montón de mensajes que contradicen la verdad. Por eso siempre es bueno pedirle a Dios que nos muestre lugares de sana doctrina, donde hay lugares donde el Espíritu Santo esté realmente enseñando, ¿verdad? Y vamos a ver aquí algunos pasajes. Vamos a ver aquí Isaías 53:1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y vemos acá que está hablando el brazo de Jehová. Dice, ¿quién ha creído? Realmente estamos ahorita en tiempo, desde la época de Isaías. Isaías profetiza que el evangelio y la palabra de Dios la gente no la iba a creer, ¿verdad? Y muchos pastores iban a levantar, y falsos profetas y falsos pastores y falsos predicadores que están buscando las gloria y comodidad económica, ¿verdad? Pero el verdadero cristianismo, el liderazgo del cristianismo no está buscando enseñorearse de las ovejas, sino servirlas. Y por lo tanto el cristiano no va a vivir de esto, ¿verdad? El Señor es el que le va a proveer de alguna forma, pero tiene que traer una doctrina que sea pegada a la Escritura. Entonces dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, aquí está diciendo, pregunta, ¿quién es la persona que va a traer el brazo? El brazo de Jehová era el ángel Jehová, que era el Jehová del Antiguo Testamento, el cual se manifestaba. Ese ángel Jehová es el que entró, y ese brazo, esa persona al que cayó ese brazo es Jesús. Por eso lo vimos en el texto anterior. Tenemos acá en Daniel 2:22, dice lo siguiente: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces toda la revelación y todo lo oscuro y todo lo profundo de Dios, nada más el Espíritu Santo lo puede traer. Tenemos acá también en Amós 3:7, dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Definitivamente Dios siempre nos tiene que traer a una persona a la cual Dios le ha revelado sus secretos para que pueda traer. Por eso yo les digo, el evangelio no puede ser un evangelio en su pureza cuando son personas que no han tenido la revelación de parte de Dios, porque todo el mundo ahorita dice, es que Dios me dijo, pero entonces cuando trae la enseñanza, y la enseñanza no se pega a la Escritura, entonces es un problema eso, ¿verdad? De que hay mucha gente que está hablando de parte de Dios, pero sin que Dios lo haya mandado. Y aquí tenemos en Mateo 11, dice así: Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos